La hora política, número 1833. Exitosa Jornada Nacional de los Cayetanos por tierra, techo y trabajo. Frente a la pandemia, el hambre y el golpismo macrista, el Partido Comunista Revolucionario y su Juventud Comunista Revolucionaria y las organizaciones en las que participamos peleamos por el protagonismo popular, acumulando fuerzas para abrir un camino liberador. 1. La pandemia del coronavirus. Siguen aumentando los contagios, que ya suman 640.365, con 13.482 fallecidos y 508.563 recuperados. Santa Fe está al borde del colapso sanitario, con más contagios que Cava, y en Córdoba crecen los casos. Sigue siendo grave la situación en Jujuy. Salta y Mendoza volvieron a la fase 1. Se producen brotes en casi todas las provincias, en fábricas y villas de los grandes conglomerados urbanos y también en las pequeñas localidades agrarias. Se extendió el aislamiento hasta el 11 de octubre. A través de los multimedios del sistema, el macrismo alienta a violar las medidas sanitarias que son y seguirán siendo la principal arma contra la pandemia. 2. Que paguen la crisis los que saquearon el país. Se agravan las crisis sanitaria, social, financiera y económica. Según el INDEC, el ingreso mínimo de una familia de 4 personas para no ser indigente, es decir, pasar hambre, es de 18.792 pesos y para no ser pobre, 43.080 pesos. Las medidas sociales del gobierno son positivas, pero no resuelven la gravedad de las emergencias. Y las medidas financieras no resuelven la gravedad de la situación. La inflación agrava el hambre y recorta las asignaciones sociales, los salarios y las jubilaciones. La mayoría de los gremios no tiene paritarias. Se agrava el hacinamiento. Muchas familias no pueden pagar los alquileres. Hay un déficit de 5 millones de viviendas. La suba del dólar y de los combustibles golpeará el consumo y la producción. Para pagar sus deudas, algunas provincias recortan o demoran el pago de los salarios. Las masas han avanzado en su protagonismo y no se quedan esperando. Los docentes de Misiones, con una gran unidad, combatividad y democracia en su lucha, conquistaron un importante aumento. Los trabajadores petroleros no aceptan ser la variable de ajuste de las empresas que la levantaron en pala. Los trabajadores de Mondelez y Tipo Iti defienden su derecho a preservar su salud ante la prepotencia de las patronales. Los algodoneros de Vicentín pelean por su fuente de trabajo y su salario. La necesidad de actualizar salarios en paritarias y recomponer las jubilaciones se va poniendo cada vez más a la orden del día. Crecen las ocupaciones de tierra para poder vivir. No hay salida de las emergencias y las crisis si no se las hace pagar a los que se llenaron los bolsillos con la timba financiera de Macri, recuperando los fondos mal habidos. 3. Presentación del proyecto de ley por tierra, techo y trabajo. En condiciones muy difíciles se realizó la Jornada Nacional y el acto en la Escuela Amarilla, sede de la corriente clasista y combativa de La Matanza. Mostró el gran trabajo que realizan los desocupados y precarizados unidos en los Cayetanos, enfrentando la crisis sanitaria, social y económica que vive el país. Puso en la agenda política el reclamo de convertir en ley la histórica bandera de tierra, techo y trabajo. También tuvo un amplio apoyo de legisladores y funcionarios del Frente de Todos y de representantes religiosos. Los descartados de este sistema perverso no solo luchamos, no solo nos organizamos en el barrio, sino que también hacemos política y tenemos programa para transformar esta Argentina, dijo Juan Carlos Alderete, dirigente de la corriente clasista y combativa y diputado por el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario en el Frente de Todos. Se hizo sentir el testimonio de los sufrimientos, el trabajo y la lucha desde cada rincón del país, recogidos por videoconferencia. Fue un gran hecho social y político nacional. La magnitud del apoyo que tuvo la presentación de la ley demuestra que la lucha de miles y miles de compañeras y compañeros en todo el país colocó el clasismo en un lugar importante de la política nacional y que la unidad de los cayetanos sigue siendo clave para avanzar. Fue ocultando por los multimedios del sistema
que tratan de demonizar a los que están en la primera trinchera de la lucha contra la pandemia, el hambre, el hacinamiento y las provocaciones golpistas de Macri, Bullrich y sus secuaces. La unidad y la decisión de lucha de los cayetanos para que sea ley su derecho a tierra, techo y trabajo, señaló Alderete, será un paso importante. Se abre ahora la batalla para que este proyecto de ley se discuta y se apruebe en el Congreso. Fue con la unidad en las calles durante el gobierno de Macri que conquistamos la ley de emergencia social. Hoy pelearemos en todo el país para que millones conozcan este proyecto de ley y para que todas las organizaciones sociales y populares se pronuncien y lo tomen en sus manos. Y desde allí trabajaremos para que el Congreso estén los votos necesarios para la sanción y sea ley. 4. El plan macrista. El futuro institucional se dirime en los próximos 3 meses, habría dicho Macri según Clarín el 17 de septiembre. Somos mirados por la sociedad como la posible sustitución de este gobierno en la medida de las elecciones del 2021, dijo Patricia Bullrich en Infobae el 15 de septiembre. El macrismo trabaja activamente para desgastar al gobierno. Gene Sharp, vocero de la CIA, organización yanqui de espionaje y golpes de Estado, resumió así 2 décadas de experiencia de las derechas frente a gobiernos, entre comillas, populistas. 1. Ablandamiento institucional. 2. Calentamiento en las calles. 3. Combinación de focos de caos. 4. Desinformación y campaña de noticias falsas. 5. Fractura institucional, es decir, crisis política. Este manual de golpe de Estado blando, entre paréntesis no militar, es lo que aplica Macri: provocar el caos en la pandemia, operaciones sobre el dólar, uso de los multimedios del sistema para desinformar, paralizar el funcionamiento del Congreso, etc. Atrás de Macri hay un poderoso grupo de intereses imperialistas y oligárquicos. En el medio de la crisis sanitaria, social y económica, enfrentar y derrotar esos planes golpistas es una cuestión central de las fuerzas populares, democráticas y nacionales. 5. Disputa imperialista y luchas populares. La disputa imperialista sigue agravándose en el mundo. Trump prohibió el uso en Estados Unidos de las aplicaciones de Internet chinas TikTok y WeChat. Las acusa de espionaje. La respuesta china fue poner restricciones a la entrada de material y personal de empresas extranjeras. En América Latina, Estados Unidos amplió su bloqueo a Venezuela. En una gira, el canciller yanqui Pompeo firmó acuerdos estratégicos con Brasil y con Colombia y señaló que, entre comillas, verán la caída del régimen de Maduro. La ilusión de que hay imperialismos, entre comillas, buenos, deja enseñanzas. Conviene recordar que cuando Trump impuso el bloqueo a Venezuela, China paró la compra de petróleo de ese país y paralizó su petrolera venezolana para no violar las sanciones yanquis. También Rusia respetó el bloqueo yanqui. La petrolera rusa Rosneft vendió su planta en Venezuela y Gazprombank, el tercer banco ruso, bloqueó las cuentas de PDVSA, S.A., es decir, Petroleros de Venezuela Sociedad Anónima. Putin le ofreció a Maduro comprar PDVSA ahora que vale muy poco por las deudas que tiene. Esta petrolera redujo la producción en el periodo de asociación con China y Rusia de más de 3 millones de barriles diarios en el 2000 a 400 millones de barriles en la actualidad. Frente a la ofensiva yanqui y las, entre comillas, ofertas chinas y rusas, en América Latina se lanzan las luchas populares contra las políticas de ajuste y entrega. Siguen las protestas en Colombia y Chile. En Bolivia, el pueblo se sigue organizando para dar batalla en las elecciones y el MAS de Evo Morales marcha primero en las encuestas. Las fuerzas populares debemos ayudar en su campaña en Argentina, donde votan miles de hermanos bolivianos. Ahora la presidenta títere Añez levantó su candidatura tratando de unificar los votos de la derecha golpista. Las elecciones en Bolivia serán un hito importante para todos los pueblos de América Latina. Serán elecciones amañadas, tramposas y difíciles. 6.
Estamos en tiempos tormentosos. Estamos en tiempos tormentosos, como lo demostró el conflicto policial. Puso en discusión entre las masas qué hacer frente a las fuerzas, entre comillas, destituyentes. El pueblo argentino ha aprendido con lucha y dolor a lo largo de su historia que no se las frena con declaraciones. La clase obrera y el pueblo han avanzado en su protagonismo y no quieren volver atrás. La situación para las grandes masas sigue siendo difícil. Miles y miles en la Argentina se alimentan en las ollas populares. El PCR y su JCR, el PTP, la CCC, el MIJP, los Cayetanos, la FNC, Originarios en Lucha, el movimiento de mujeres, los jóvenes de Ni un pibe ni una piba menos por la droga, la CEPA, el MUS, Liber Pueblo y otras organizaciones populares peleamos para que el pueblo siga protagonizando la lucha contra la pandemia, el hambre y por tierra, techo y trabajo y la soberanía nacional. Crece la pelea por seguir organizando los comités de crisis en barrios, empresas y zonas rurales. Se organizan las mujeres frente a la violencia y los femicidios que sufren. Luchan los jóvenes con el movimiento Ni un pibe menos por la droga. Seguimos la pelea para que el golpe principal castigue al macrismo, a su plan golpista y para que paguen las crisis los que se las llevaron en pala. En el frente de todos mantenemos nuestra independencia y seguimos la batalla para unir fuerzas para garantizar las leyes del impuesto a las grandes fortunas y la ley de tierra, techo y trabajo. Reivindicamos nuestra posición por la suspensión del pago de la deuda para investigarla y no pagar la que es fraudulenta. Debemos incidir con nuestras posiciones en el gran debate político que recorre la Argentina y trabajar para que el pueblo pueda jugar en cualquier escenario que se presente. El objetivo hoy sigue siendo acumular fuerzas para que el Partido Comunista Revolucionario cumpla su papel de vanguardia para avanzar en un camino liberador. Escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro.